de las energías alternativas en la matriz energética y en las tarifas, entendiendo que el tema de las tarifas de energía eléctrica para la región Caribe es muy sensible, ya que cualquier modificación regulatoria afectaría a uno de los componentes de la fórmula tarifaria. Así, en Capítulo Atlántico busca, a través de este conversatorio, presentar elementos técnicos, legales y financieros que puedan impactar el valor final de la energía eléctrica. Por eso invitamos a nuestros panelistas que van a estar aquí en este conversatorio, que estará dirigido por el doctor Enver Suárez, socio de OGE Legal Services, magíster en energía renovable y especialista en servicios públicos. A él lo acompañarán Carlos Cárdenas, ingeniero electricista, magíster en ingeniería, especialista en gerencia para ingenieros. También estará Osvaldo Ballestas, ingeniero electricista con 20 años de experiencia en diseño de líneas y redes, y también estará Fabio Colviloria, ingeniero electricista, especialista en gestión eficiente de la energía. Bienvenidos. Buenas tardes. En nombre de ACIEN les doy las gracias por su asistencia. Para mí es un placer de verdad compartir aquí con más que colegas, amigos, Fabián, Osvaldo y Emer, que no es colega, pero casi. Entonces es un placer porque pues nos hemos encontrado en varios otros escenarios, primera vez que compartimos de este lado, siempre ha sido disperso. Entonces el tema que nos trae hoy, el tema del impacto de la energía alternativa en la matriz energética y en las tarifas. Pues como ACIEN y como ingenieros nos preocupa el tema que todos sabemos de las soluciones. Todos queremos tener soluciones y queremos tenerlas, pero más allá es mostrar un poco qué es lo que realmente está pasando o cómo lo estamos viendo a nivel de asociación. En este primer slide lo que se quiere mostrar es, para ninguno es un secreto que nuestra matriz energética, cuando hablamos de matriz energética, es de dónde viene lo que nos gastamos o lo que consumimos. ¿De dónde viene? Pues nuestra matriz energética, más del 65%, 68% es de fuente de energía hidráulica. Discutible, eso habrá que discutirlo con otras personas y en otro ambiente, pero es verde, es una fuente de energía verde, es renovable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un hídrico. ¿Sí? El otro componente es el componente térmico, carbón, y por allá tenemos el 1% hoy que es fuente de energía no convencional, el 1%. Entonces esa es nuestra matriz de hoy. Con base en esa matriz tenemos una fórmula tarifaria, porque la fórmula tarifaria está con base en unas condiciones que existen hoy día. ¿Sí? ¿Cómo estamos hoy? Hoy ¿dónde estamos? Estamos en un punto de transición energética. Hoy, también un punto de transición energética. Este año es un año energético en todos los aspectos, y en la región Caribe más aún, por nuestra situación que tenemos con el operador. Pero es un año hito, no sé si va a ser un año o un quinquenio, pero están pasando situaciones en el tema energético que son de gran impacto, y en toda la cadena de producción, no es solamente en generación, en distribución también están pasando cosas, en comercialización están pasando cosas. Entonces eso hay que verlo. ¿Hacia dónde pues se enfoca el mundo? A partir de eólica o solar. Le hago la presentación es para que nos acordemos de esa formulita en la que le aparecen el recibo de la energía que le llega a su casa. Así es sencillo, esa es.
¿sí? Y esos son los componentes. Y R. Vamos a comentarles sobre las 4 principales, o las 4 que son las que nos afectan de una manera que climáticamente afecta, socialmente, jurídicamente. La G, generación. Entonces, las personas a veces nos preguntamos, el común de la gente pregunta, ¿por qué me varía la energía? Ahora vino más cara, todo el mundo se queja que siempre, todos los días más cara. Sí, hombre, eso está bien para el común, pero nosotros que somos los expertos, nosotros no podemos acolitar también el mismo discurso. Cuando es costosa, pues es costosa. No es cara, es una cosa, y costosa es otra cosa. Es costosa, eso es lo que hay que verificar, si es costosa y por qué está variando. ¿Por qué varía? Hombre, la G, generación, varía mensualmente por la IPP, por el índice al productor. Mensualmente varía. La transmisión varía mensualmente. ¿Por qué? Por el IPC al consumidor. La D varía anualmente. ¿Por qué? Por el IPP. Y la C varía anualmente por IPC. Entonces, ¿varía mensualmente la energía? Claro que varía mensualmente, debe variar mensualmente porque se lo está diciendo la misma fórmula. Y esta fórmula es la misma durante 5 años, ella no varía. Cada 5 años es la misma fórmula. Varía porque las componentes están variando. ¿Sí? La G, generación. Dependiendo de donde me esté generando, así son los costos de generación. La D es transmisión, que la transmisión es similar en todo el país. Es un valor que es tasado por demanda en todo el país. Disculpen. Yo no diría puede variar, no, puede incrementar mensualmente, porque realmente incrementa, nunca baja. Ok, es un conversatorio, acepto. Listo. Entonces, ¿puede incrementar mensualmente? Sí. ¿Puede disminuir? También. Entonces, varía. Ok. Listo. Teóricamente, vale. Entonces, ¿qué se debe modificar la fórmula tarifaria? ¿Qué componente afecta por la fórmula? Con todas las condiciones que hay, pues yo digo, hombre, varía, sí debe variar la fórmula. Debe aparecer algo nuevo, un componente nuevo. Un componente nuevo porque estoy colocando unas condiciones nuevas de generación. Entonces debe variar, claro. La fórmula que está hoy funciona, pues yo considero que funciona para las condiciones que está hoy, para la matriz energética que tenemos hoy. La matriz energética en el 2030 es esta. Mira que sigue estando la hidráulica, sigue siendo una fuente renovable. ¿Se cambia la fuente de energía no convencional? Pues sí varía, pero para poder suplir esas condiciones tendríamos que esta matriz debería ser mucho más fuente de energía no renovable. Entonces el impacto que puede tener la fuente de energía en la tarifa se va a ver. Se va a ver. Pues mis amigos, ellos están más uno que otro, están convencidos que es para mejoría. Pues yo considero que va a variar, va a favorecer más que la tarifa, puede favorecer la confiabilidad y la calidad del servicio. Bueno, yo no lo hice porque el cálculo fue mío, entonces de pronto me haya ahí cometido algún error aritmético, entonces lo hice fue mostrar más por gráfica, por conceptual, esquemático. Bueno, para la próxima, ingeniero. Entonces, un poco esto es como nosotros nos estamos viendo. Ahora, con el permiso de Enver, le voy a ceder la palabra para que él nos complemente el tema. Buenas tardes, gracias Carlos. Bueno, primero pues muchas gracias a CIEN por la invitación, por el espacio, ustedes también por estar acá dispuestos a escucharnos, a Fabián, Osvaldo, Carlos Cárdenas, pues muchas gracias. A mí es muy grato estar en el gremio y acá en la asociación donde
pues, advierto, soy abogado, entonces para mí es muy grato estar rodeado de ingenieros y que me den la oportunidad de compartir con ustedes. Lo que queremos nosotros en la presentación compartir es, tomando y haciendo uso de esa expresión que tenemos en el título de la presentación, que es impacto, es mostrarles desde la parte jurídica los impactos que se han dado positivamente en la normatividad. Y principalmente ese impacto se ve reflejado en dos figuras. Uno son los esquemas que están permitiendo darle viabilidad a las fuentes no convencionales de energía renovable, y por otro lado el tema principal es el de las subastas. En cuanto a los esquemas, nosotros identificar que tenemos un desarrollo a partir regulatorio, a partir de dos disposiciones o dos figuras. Una, la autogeneración, que pues ya hemos escuchado mucho sobre ella. La idea es como identificar algunos puntos regulatorios de alguna forma en que se ha desarrollado, y el otro tiene que ver entonces con la generación distribuida. Estos recursos energéticos distribuidos son hoy por hoy la forma o los vehículos que permiten viabilizar el uso de las fuentes no convencionales de energía renovable. ¿Y por qué quería mencionarlo en esta parte de impacto? Porque precisamente desde el 2018 tenemos en la regulación algunas reglas particulares para el desarrollo de estas figuras. Los recursos energéticos distribuidos, incluso desde el Plan Nacional de Desarrollo, invitan a que tengamos una electrificación de la economía, a que se desarrollen nuevos esquemas dentro de los cuales están estos dos que vamos a socializar, pero también encontramos incluso vehículos eléctricos, redes distribuidas, smart grid, almacenamiento, ahora que viene toda la regulación concerniente a baterías. Eso es dentro del gran título de recursos energéticos distribuidos. Y básicamente los tenemos acá identificados, son estos 5 que vemos acá: autogeneración, cogeneración, generación distribuida, plantas menores y respuesta a la demanda. La parte de la autogeneración, nosotros desde el año 2015 tenemos un umbral en el cual nos define cuándo estamos en autogeneración de pequeña o de gran escala. Y ese umbral lo tenemos en 1 megavatio hoy por hoy. Una de las características también que tenemos de la autogeneración es que desde el 2014 la autogeneración empezó a vender excedentes. Caso distinto lo tenemos con la cogeneración. La cogeneración, como podemos ver acá, desde el año 2008 vende excedentes. Recuerden que el mejor ejemplo de la cogeneración lo tenemos en los ingenios azucareros. Por otro lado tenemos la generación distribuida, en la cual también tenemos un umbral 0.1 megavatio. A diferencia de la autogeneración, este únicamente genera. Y vamos avanzando también en otra característica que tiene la generación distribuida versus la autogeneración, es que para hacer generación distribuida tiene que ser una persona jurídica, a diferencia de la autogeneración, que puede ser una persona natural o jurídica. Las plantas menores es otro esquema, y ahorita vamos a ver la importancia que tienen las plantas menores. Las plantas menores básicamente son esas plantas que no entran al despacho. Son plantas que por su capacidad están por debajo de un umbral. En este caso el umbral ya es 20 megavatios. Las que están por encima de 20 megavatios obligatoriamente tienen que estar en el despacho. Y finalmente, respuesta a la demanda. Recordemos que hubo para el 2016 una figura muy conocida, era apagar paga. Apagar paga no era más que la invitación a tener un uso eficiente de la energía, y se nos reflejaba en un mejor valor a nosotros, o un saldito rojo que aparecía con un menos en la factura siguiente del periodo. En lo que tiene que ver con la autogeneración, que son los dos temas, las dos figuras, los dos esquemas que queremos compartir con ustedes, mencionarles algunas características: la posibilidad de vender excedentes, un procedimiento simplificado a partir del 2018 para poder conectarse y entregar esos excedentes a la red, unas reglas concernientes a facilidad de poderse desarrollar en la no exigencia de que tenga la connotación de empresa de servicios públicos domiciliarios. Aquí vamos viendo ya entonces también algo diferente a lo tradicional, y es que normalmente el suministro de la energía era de una empresa de servicios públicos. Acá estamos viendo que no necesariamente tiene que ser así. Adicionalmente, la contraprestación, las reglas para saber cómo nos van a pagar, cómo nos van a liquidar esos excedentes, también fue otro de los impactos que tuvimos en la regulación del año 2018. Y otra característica en lo que tiene que ver con impactos referentes a la pequeña escala, a la autogeneración, es la disponibilidad del sistema. Ahorita vamos a ver esto, que es algo que normalmente siempre
es materia como de consulta o análisis. En la gran escala, pues sencillamente ya aquí estamos hablando de no tiene que ser SP, debe tener un contrato de conexión y también unas características muy esenciales. Lo que les mencionaba en cuanto a la disponibilidad del sistema, cualquiera de estas dos figuras, autogeneración a pequeña escala o a gran escala, para poder entregar excedentes, lo primero que tiene que consultar es en la página del operador de red si está o no disponible la red para poder entregar esos sistemas. Y cuando hablamos de red, encontremos entonces el doble clic en estos tres aspectos: transformador, circuito y subestación. Esto en papel suena muy bien, en el 2018 tenemos esta norma, pero en la práctica hay algunos operadores de red que no tienen esa semaforización o esa información de disponibilidad de sistema en su página web. Es una obligación, así está desde el 2018. Pero algo más allá que hemos visto en estas figuras, y esto obedece a lo que se ve en el desarrollo de la vida real, es que conocemos casos de autogeneradores que han estado entregando excedentes desde hace más de un año y el operador de red no ha hecho la remuneración de esos excedentes. Y la respuesta es: no tenemos todavía la instalación del software que nos permite identificar cómo vamos a hacer la liquidación de los excedentes que usted nos está entregando. En lo que tiene que ver con los esquemas o las posibilidades de negocio, tenemos la autogeneración tradicional. Sencillamente hacemos la instalación de unos paneles solares, tenemos el inversor, transformador y finalmente la entrega a la red. La otra figura ya es un poco más de negocio. Lo que busca entonces es que existan personas o tres agentes, un desarrollador que es el que tiene el recurso financiero para hacer la inversión en los paneles solares o los activos de generación. Tenemos entonces un consumidor que es sobre quien va a reposar estos paneles solares, pero a la vez será que le permitirá tener un ingreso a ese desarrollador o inversionista. Puede ser una empresa de servicios públicos, un usuario o un centro comercial. Y finalmente pues tenemos entonces la remuneración que puede empezar a recibir aquellos usuarios o beneficiarios de cualquiera de estas figuras que tenemos acá. Esta es una figura un poco ya también dentro de la autogeneración, y es la tercera figura que queremos compartir, es la autogeneración con activos de generación en un predio diferente a donde se encuentra el consumidor. No hemos encontrado en la regulación, y esto es otro de los impactos que tiene la regulación, no hemos encontrado que exista una restricción para que 2 o 3 predios de distancia a donde se encuentra el consumidor o el autogenerador, yo pueda hacer la instalación de un activo de generación. Ahora imaginemos no predios, sino también, por ejemplo, troncales o vías que estén en un lugar diferente a la instalación del activo de generación bajo el ropaje y la figura de autogenerador. Aquí lo que quisimos graficar era que sencillamente dentro de un predio, imaginemos esto viene siendo una zona, dentro de un predio tenemos diferentes consumidores, imaginemos vivienda de interés social, y supongamos que esto viene siendo una vía, una autopista. Acá tenemos otro predio dedicado exclusivamente a la instalación de los activos. De manera que teníamos entonces, y es lo que queremos compartir, los tres esquemas posibles de autogeneración. Uno tradicional, uno con una vocación de negocio y los dos finales pues con una vocación más de negocio. En cuanto a la generación distribuida, pues mencionarles que también en los esquemas de propiedades, por ejemplo horizontales, por ejemplo en complejos hoteleros, hemos visto que se materializan las fuentes no convencionales a través de este vehículo como es la cogeneración. En cuanto a los esquemas, mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo o el gobierno, muy interesado en generar un impacto positivo en las fuentes no convencionales de energías renovables, en el Plan Nacional de Desarrollo incluyó unas disposiciones muy importantes como son, por ejemplo, lo que tiene que ver con el fomento a la investigación de fuentes no convencionales de energía renovable, la automatización del IVA solamente y con una vocación exclusivamente para la generación solar respecto de 3 componentes, y esta, señores, que toma una importancia relevante y tiene que ver con la matriz energética. Así se ha denominado ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo. A través de este artículo se establece la obligación para todos los comercializadores que atienden los suelos regulados a que adquieran entre un 8 y 10% de su energía proveniente de fuentes no convencionales de energía renovables. Esto vamos a ver un poquitico en el segundo punto que queremos conversar con ustedes, qué incidencia llega a tener. Después de los esquemas como una de las formas de impacto, el segundo tema que queremos compartir con ustedes en cuanto a impacto tiene que ver con las subastas. Las subastas han permitido materializar las fuentes no convencionales de energía renovable. Se ha dicho que nosotros no hemos tenido una subasta de fuentes no convencionales de energía renovables. Falso. Sí tuvimos una, la que se realizó el 28 de febrero,
Lo que sucede es que se asignó para un mecanismo diferente al que normalmente estamos escuchando o acostumbrados a escuchar. Hubo una subasta, que fue la del cargo por confiabilidad, en donde, como podemos ver acá, proyectos de generación eólica resultaron con asignaciones, esto que vemos acá, y proyectos solares también con asignaciones. De la del cargo por confiabilidad, nosotros en Colombia hoy tenemos dos tipos de subastas y se espera que existan otros mecanismos adicionales a estos dos. Uno es el cargo por confiabilidad y sí hubo subasta de renovables. El segundo esquema, aquí lo que queríamos identificar de pronto en la zona donde se desarrollaron estos proyectos solares, como pueden ver toda la vocación, digamos, de la zona norte para el desarrollo tanto lo eólico como lo solar. Mencionar entonces que una de las empresas que resultó favorecida está ubicada o pretende tener ubicación de su proyecto en La Guajira con la instalación de 160 aerogeneradores. Y finalmente la otra subasta que quería mencionarles tiene que ver con la subasta del contrato a largo plazo y es la segunda subasta que tenemos hoy por hoy en nuestra regulación. Esta subasta se va a desarrollar para el 22 de octubre, según el cronograma. Ya están corriendo los términos, como podemos ver acá. Uno de los hitos importantes ocurre entre el 4 y el 6 de septiembre y es la presentación del sobre 1. La idea es que identifiquemos un poco algunas características más adelante de la subasta. Vamos a presentar dos sobres los participantes, un sobre número 1 en donde sencillamente voy a acreditar el cumplimiento de algunos requisitos, por ejemplo financieros, legales. Eso tendrá que ocurrir el 6 de septiembre. El 7 de septiembre habrá una publicación de todos los que realmente participaron y aprobaron la precalificación. Seguido a eso tendremos el 20 de septiembre en donde se entregará una garantía de seriedad por parte de la punta compradora de la energía que participe en esa subasta. Y el 7 de octubre tendremos otra garantía, pero ya no por la punta compradora, sino por la punta vendedora. Finalmente, el 22 de octubre se espera que se dé la adjudicación del contrato de largo plazo, que es la diferencia que tenemos con la otra subasta. Adjudicación, quizás no cierre de la subasta. Ahora vamos a ver que esas expresiones para los abogados toman un poco de especial relevancia en la medida en que adjudicaciones, en efecto, se determina quién va a resultar con el contrato. La subasta no se cierra ahí. No se cierra ahí porque después de la adjudicación, que es el 22 de octubre, se tienen que entregar unas garantías. Y estamos hablando con un plazo de 6 de noviembre. De manera que si no se cumple la entrega de estas garantías, aunque se haya recibido la adjudicación, no se ha cerrado para ese participante en la subasta como tal. Y así sucesivamente, hay otros hitos y otras fechas importantes. Finalmente se espera, si todo transcurre normal, se espera que para el 21 de noviembre exista la firma del contrato. Y cuando digo todo transcurre normal, es que en este lapso no se presenten, por ejemplo, acciones judiciales, por ejemplo, recursos contra las decisiones que se profieren en la subasta. De las características de la subasta, señores, es una subasta de contrato a largo plazo que tiene una vocación exclusivamente para fuentes no convencionales de energías renovables. Creíamos que era importante mencionarlo dentro del gran título y haciendo el honor a esas palabras de impacto. Se espera que esta energía entre en el diciembre del 2023. Una de las características es 5 megavatios los activos que pueden participar en la subasta. Recuerden cuando vimos acá, rápidamente me voy a volver, cuando vimos acá lo de las plantas menores y estábamos hablando de 10 megavatios. Esa es una regla y un impacto que hay en la regulación, y es que ahora con la subasta de las fuentes no convencionales de energías renovables ya no va a ser 10, va a ser 5 megavatios lo que va a permitir participar, entonces tener la opción de estar en el despacho centralizado de energía. A la vez se convierte en una obligación en las reglas que están definidas actualmente en la subasta, porque menciona que si usted tiene un activo de generación de 7 megavatios, perfecto, puede participar, pero su participación está condicionada a que usted va a ser un agente del mercado. Y aquí viene, digamos, algo que ha pasado muy por desapercibido, y de pronto Osvaldo, que ha tenido experiencia en todo lo que es la interacción del despacho, podrá ahorita de pronto compartirnos su experiencia, pero cuando uno participa en el despacho de energía, cuando uno ya hace parte del mercado de energía mayorista, hay una serie de costos, cargos que debe uno asumir. De manera que financieramente uno debería evaluar desde el momento cero de la subasta no solamente los costos de los equipos, no solamente todos los costos de licenciamientos, permisos de tramitología que uno tiene que surtir para participar en la subasta, sino evidencia incluso también los costos que va a tener su activo de generación cuando ingrese y tenga el contrato. Finalmente la subasta se acabará en diciembre, si todo resulta bien. El contrato va a ser de una vigencia de 15 años. Entonces pareciera que sí es necesario tener claro cuáles son las reglas
en la cual usted va a convivir durante 15 años. La modalidad del contrato, pague lo contratado, un backup con generadores. Esto no es más nada que reconociendo la intermitencia que puede llegar a tener un activo de generación solar o un activo de generación eólico, se le permite que acuda a otros agentes para entregar su energía, poder honrar sus obligaciones con la entrega de la energía. ¿Qué nos ha dicho? Que ese backup también sea con fuentes no convencionales de energías renovables. Finalmente, la energía se transa en un esquema financiero, de manera que yo podré conseguir adquirir esa energía de cualquier fuente. De cualquier fuente, puede ser incluso hasta carbón, lo cual resultaría un poco como contradictorio si la subasta es para fuentes no convencionales de energía renovable. Adicionalmente, tenemos unas figuras que son el gobierno, a través de su regulador, indicándonos cuánta demanda está desprovista de ser cubierta a través de la generación de energía. Voy aquí a pasar rápidamente para mencionar, digamos, el esquema que se pretende hacer en esta subasta. Se dice que la asignan en 3 segmentos, desde las 00 horas hasta las 7 de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 5 y de ahí en adelante. Eso es lo que debe presentar la oferta de generación. Desde luego, todos los agentes generadores, y pienso yo, quisieran estar obviamente en la jornada del bloque 2, que es donde hay más probabilidades de que tu activo de generación solar tenga generación. Vamos a ver entonces cómo se cierran las puntas de oferta y cómo queda la oferta menos tentadora, que es la de la noche, para los agentes que van a participar. Por hoy también mencionarle, digamos, que tenemos una serie de disposiciones por parte del regulador que lo que buscan es armonizar que se dé la subasta del contrato de largo plazo. Algunas reglas particulares, aquí rápidamente como mencionarle algunos de los costos que deben considerar en la participación en el mercado. No todos los costos los asume el mismo agente. Por ejemplo, el ICA lo pagará solamente el generador, está en función de donde esté ubicada la planta, pero al final lo que queremos evidenciar acá es que cuando el 22 de octubre resulte un precio en la adjudicación, ese no va a ser su precio final. El precio final va a ser el que se liquide en el despacho, y cuando se liquida en el despacho se le hace una sumatoria de algunos costos que, entre otros, son los que estamos viendo acá. Finalmente, lo que queríamos compartirle en la línea de impacto, para darle el uso de la palabra a mis compañeros, es la subasta tiene unas reglas. Las reglas no son más nada que al final unos pliegos de cómo yo me presento y participo. Realmente no son las reglas que uno debería de conocer. Adicional a esas reglas debería uno conocer la más importante, las del mercado de energía mayorista. Ahí está esa manito. Lo que quiere señalar es que al final del camino, cuando finalice la subasta, nos está esperando alguien, el mercado de energía mayorista, en donde hay una regulación desde hace más de 20 años que conviene conocerla muy en detalle para definitivamente identificar en qué mundo estoy participando. Eso es lo que queríamos compartir, tomando esa expresión de impacto, mencionarles entonces los esquemas: autogeneración, generación distribuida y finalmente lo que tenemos hoy por hoy en cuanto a subastas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes que nada, pues muchas gracias a CIEM por esta invitación a este conversatorio de una temática de gran interés para todos, ¿verdad? Creo que ninguno estamos excluidos de la relevancia que tiene la temática del análisis de las tarifas de energía a la luz de las fuentes renovables, que es la transición energética de la que Carlos conversaba en su ponencia. Estamos viviendo una época muy interesante, de hecho muy bonita, una transición que nos tocó vivir, nos tocó estudiar y la estamos colocando en práctica, y es pasar de un mercado de energía basado en los combustibles fósiles a un mercado no 100% basado en las energías renovables, pero sí en gran medida en dependencia de este mercado emergente de las energías limpias. La gran pregunta es entonces ¿cómo va a impactar este nuevo mercado de energías renovables en cada uno de los componentes de la tarifa energética, caso Colombia, ¿verdad? Desde el punto de vista de la generación de la energía, ¿verdad? Es claro que los costos de inversión, los costos de capital para implementar proyectos de energía renovable en algunas tecnologías, como por ejemplo la solar, son inferiores que los costos de inversión de capital de otras tecnologías basadas en combustibles fósiles. Por ejemplo, hoy en día los proyectos de energía renovable basados en el recurso solar fotovoltaico, estamos hablando de inversiones del orden aproximadamente de $1 millón por megavatio, incluso mucho menos. Yo creo que ya están del orden de 0.8 millones el megavatio. Un proyecto de generación basado, por ejemplo, en motores de combustión o turbinas a gas natural, por ejemplo,
los órdenes de inversión están en torno de 1.2 a 1.4 millones de dólares. Es decir, que partiendo de los costos de inversión de capital, ya tendremos una menor inversión, particularmente en los proyectos de energía renovable. La energía eólica está un poquito por encima, está más o menos 1.1 millones de dólares el megavatio, la biomasa sí está un poquito por encima, casi 1.4, 1.5. Eso en cuanto a costos de inversión. En cuanto a costos de operación, ¿verdad? En el tiempo, es decir, costos de mantenimiento, etc. Las energías renovables, lógicamente, pues, al ser un combustible gratis, ¿verdad? Gratis, deberían ser un poco inferiores, pero además miremos los costos de mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de un parque solar, ¿cuáles son los costos en los que se incurren en el mantenimiento de un parque solar? Limpieza de los paneles, monitoreo de paneles, ojalá se haga monitoreo a nivel de strings para poder garantizar mucho más el rendimiento del sistema. Pero realmente los costos de mantenimiento de un parque solar son relativamente bajos. De pronto un poquito mayor los de los parques eólicos por el tema de los componentes móviles, digamos del aerogenerador. Pero en términos generales, en comparación con una planta de generación con combustibles fósiles, donde hay que hacer mantenimientos, cambios de aceite, cambios de componentes, consumibles, etc., pues los costos de operación son mucho menores. Ahora hay una gran pregunta, desde el punto de vista de la componente de la generación. ¿Qué debilidad tienen las fuentes renovables de energía no convencionales frente a las fuentes convencionales? La estabilidad, ¿verdad? La variabilidad de la fuente. Es decir, no es fácil pronosticar en el tiempo, ¿verdad?, cuál va a ser la capacidad de generación eólica o solar que vamos a tener disponible, porque el recurso solar o eólico pues depende de la naturaleza. El recurso de los combustibles fósiles depende más de voluntades políticas muchas veces, mientras que el recurso de las energías renovables es más dependiente de la naturaleza. Entonces, de pronto esa es una incertidumbre que entra al momento de poder determinar que realmente las energías renovables van a ofrecer una estabilidad futura de precios. Pero partiendo del punto de vista de inversiones, tanto en operación y mantenimiento, de entrada deberíamos creer que va a haber una disminución en las tarifas de energía. Cuando hablamos de complementariedad en el análisis de las energías renovables con la matriz energética de cualquier país, en este caso en Colombia, tenemos que mirar los fenómenos atmosféricos. Cuando tenemos un fenómeno del Niño, ¿verdad?, cuando tenemos un fenómeno de sequía, si vamos a hablar de energías renovables es porque esperamos que esas energías renovables efectivamente compensen la carencia de las plantas hídricas por un fenómeno de sequía en el momento en que se necesiten. Los estudios demuestran, para el caso de nuestro país, una correlación negativa a nivel de la generación de energía renovable, es decir, del recurso eólico y solar en momentos de sequía. ¿Cómo así correlación negativa? Se ha evidenciado que en momentos donde hay sequías, donde disminuye el nivel de lluvia pluviométrico y los embalses disminuyen, la radiación solar aumenta, y es normal, disminuyen las lluvias. De hecho, la correlación negativa también indica que el nivel de vientos tiende a aumentar. Esto significa que las energías renovables efectivamente entran a complementar la carencia de las fuentes hídricas. ¿Para qué? Para disminuir la dependencia de las plantas térmicas cuando disminuye la componente de disponibilidad del recurso hidráulico. ¿Qué es lo que sucede hoy normalmente? ¿Verdad? Cuando disminuye la componente hidráulica tenemos que depender de las térmicas. Las térmicas, lógicamente, por el costo del combustible primario, son más costosas, con la limitante que tenemos de que ese recurso primario actual, sea gas o carbón, tiene un límite, ¿verdad? Hoy en día tenemos unas compensaciones como las plantas de regasificación, pero eso no quiere decir que sean combustibles baratos, son costosos. ¿Qué sucede? Si tenemos el recurso de las renovables, podemos de alguna forma cubrir ese gap que están cubriendo hoy totalmente las térmicas. ¿Y qué podríamos esperar? Que las tarifas no suban tanto como hoy suben cuando estamos en un fenómeno climatológico como el Niño. Lógicamente entendamos lo que está pasando. Hemos vivido una situación, una contingencia muy fuerte a nivel nacional debido a la no entrada del proyecto de Hidroituango en las fechas esperadas. Eran 2.300 megavatios, 2.400 megavatios que en una primera etapa debieron entrar en diciembre del año pasado y que ahorita a duras penas entrarán en un año o 2 años. Entonces, lógicamente, el país aceleró ahorita la entrada de las renovables como mecanismo para tratar de compensar ese déficit. El mensaje es, sí puede haber una disminución en la componente de generación. Sin embargo, como decía Enver también ahorita, hay unas condiciones de mercado que no solamente dependen de las inversiones de capital y los costos de operación. Entrar al mercado mayorista de energía a competir, ¿verdad?, también se incurren unos costos de índole financiero y otros costos que pueden afectar la generación. Pero lo esperado es que por costos de inversión y mantenimiento, esto disminuye. ¿Qué pasa con la transmisión? La componente de la transmisión. Se está hablando de generación distribuida, ¿verdad? Se está hablando de que estamos mirando o posiblemente miremos un mercado donde la generación se debe hacer cerca del consumidor.
y la costa atlántica es el escenario ideal, por una razón muy sencilla: los problemas de confiabilidad de nuestros circuitos eléctricos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos opciones, bueno, y es lo que se va a hacer en los próximos 10 años: repotenciar las redes eléctricas para mejorar la confiabilidad y la calidad del servicio, pero no podemos dejar a un lado de que el incentivar la generación distribuida, como ya regulatoriamente existe, va a permitir que generar la energía cerca de los centros de consumo no tengamos que pagar cargos por transmisión que encarecen la tarifa de energía. Incluso aquí entra a jugar un papel muy importante las pérdidas, la componente de las pérdidas. El transmitir bloques de potencia a larga distancia a determinados niveles de tensión implica también tener que compensar vía tarifa las pérdidas eléctricas, las pérdidas técnicas que se dan obviamente por el transporte de la energía. Entonces podemos esperar que haya una posible mejora desde el punto de vista de la disminución de pérdidas también, si gran parte de la demanda la vamos a atender a partir de la generación distribuida. Desde el punto de vista de distribución también. ¿Por qué? Porque si vamos a generar distribuidamente, es muy probable que no tengamos que utilizar los centros de distribución o las líneas de distribución como tal, sino que vamos a atender los clientes de forma local. Lo más probable es que lo que más se reduzca es la componente de transmisión, dado que generaremos localmente y no tendremos que utilizar las líneas, excepto las líneas colectoras, ¿no? Que esas líneas sí lógicamente requieren un orden de inversión grandísimo, que se están trabajando en ellas, pero a nivel de generación distribuida esperaríamos que haya una disminución global de las tarifas de energía. Entonces, digamos, a grosso modo, la percepción mía, ¿verdad? Ya muy particularmente de acuerdo a lo que he venido estudiando, leyendo sobre este tema, y lo que ha pasado a nivel mundial, es que las energías renovables entran a ayudar a la mitigación, lógicamente, de los problemas medioambientales que tenemos, fundamentalmente los efectos climatológicos, el efecto invernadero, etc. Pero también entran a jugar un papel muy importante en la competitividad de los mercados, donde las energías renovables han entrado, han empujado los precios de los energéticos a la baja. Lógicamente es un tema de voluntades políticas, ya el país entró en esta línea, pero también es un tema de voluntades políticas pelear contra los grandes empoderados de las energías fósiles. Pero no hay ninguna duda de que el permitir que este nuevo mercado energético, esta transición que estamos viviendo, entre, va a ayudar y debería ayudar a una baja en las tarifas de energía. ¿Cuánto? Esa es la gran pregunta. Estamos apenas naciendo en este mercado. Pero todas las variables indican a que debería haber una mejora en precios y por ende aumentar la competitividad y aumentar algo que comentaban los compañeros ahorita, la confiabilidad de nuestros sistemas eléctricos, que particularmente en la costa, como ya conocemos, es bastante pobre. Gracias. Bueno, después de escuchar todas las intervenciones, pues por la participación o la oportunidad de participar en este conversatorio, creo que hay una cantidad de conceptos que están distribuidos y que hay que afinar un poco para poder entender todo porque no es tan blanco y negro a veces algunas cosas. Y no porque no se pueda, sino porque necesitan ciertos pasos o porque la reglamentación ya está establecida en esos términos. Pues nosotros en la empresa hemos venido desarrollando una serie de proyectos conectados y si bien voy a intentar ir retomando como cada uno de los aspectos, porque no sé si me complicaron más la presentación o me dificultaron más el tema. Sí, exactamente. Pues sí, tiene toda la razón, pero arranquemos por ponernos de acuerdo en lo que se definió como fuentes de energía renovables, porque pueden existir muchas. De hecho, Carlos al principio habló de la hidráulica, pero en la ley 1715, que es la ley de energía renovable, no está definida la hidráulica, por lo menos en la forma convencional, como renovable. Están definidas las pequeñas centrales hidroeléctricas como renovables que entraron en este punto. Entonces, desde ese punto de vista, ya vamos empezando como a modelar hacia donde debemos concentrarnos en lo que estamos conversando. Eso es lo que está definido. Ahora, no quiere decir que no existan más o que no existan tecnologías que puedan trabajarse y existir. De hecho, la UNBE, en el artículo de la resolución, lo que dijo fue, y aquellas que aprovechamientos hídricos solar, otras fuentes que podrán ser consideradas según lo determine la UNBE. Es decir, estas son las que colocamos, pueda que existan otras, pero tendrían que aprobarlas. O sea que todo lo que apliquemos de ley de beneficios tributarios, leyes de despacho, etcétera, está en este momento referenciado a estas fuentes.
y como tal, estas fuentes pueden estar, ahora sí, haciendo gala de la presentación de a estos tres elementos. O sea, cualquiera de esas fuentes podría estar en un sistema conectado a la red, o puede ser un sistema de autogeneración, o puede ser un sistema de una zona no interconectada. Perfecto, hasta ahí estamos todos de acuerdo en lo que hemos venido hablando. Solamente hay unas pequeñas precisiones adicionales, y es que si el sistema está conectado a la red hoy, en este momento, o son generadores menores o es un generador convencional, si es para el sistema conectado a la red. Para los sistemas de autogeneración pueden ser industriales, comerciales, residenciales, la regla es exactamente la misma. Si usted está conectando un sistema de autogeneración de menos de 100 kilovatios, pues no necesita un contrato de soporte con el operador de red del área. Si se pasa a 100, necesita un contrato de soporte con el operador del área. Del resto, pues tendrá unas características de protecciones, etcétera, y tendrá que pasar por lo que dice la resolución 30 del 2018, que es como una puntualización de lo que decía Red. Tendrá que ir al operador de red, solicitar el punto, mirar el semáforo, si el circuito, y aquí entra un punto importante, porque si no estoy mal, dice que el operador de red puede operar hasta el 15% del circuito en energías renovables. Es decir, él sumará todas las participaciones de todos los que están ahí y no deberá pasar del 15%. Sé que ha habido algunas versiones en las que si estamos discutiendo si es la capacidad del circuito, si es la capacidad del transformador que alimenta el circuito, si es... Entonces creo que hay unas precisiones muy importantes por terminar para que el proceso pueda fluir de la mejor manera, porque mientras no esté claro, pues habrán argumentos de parte y parte para poder hacer rápido o lento el proceso. Cuando vamos acá, pues los sistemas no interconectados a la red, pues sí tienen toda una lógica diferente y creo que son muy positivos. Ahora, cuando estamos hablando pues de un sistema de autogeneración, es muy sencillo. Y aquí, pues, para mí, si un usuario consume 10 kilovatios, pues la red le entrega 10 kilovatios, eso debe ser lo que mide el contador y se lo factura multiplicado por la tarifa que puso Carlos, que tiene 60 términos. Entonces, y además le colocó una B. Entonces, es muy sencillo esta parte, porque lo que quiere decir es que si yo monto detrás de mi frontera comercial, cumpliendo con la resolución, en este caso un sistema de 3, bueno, no necesito 10, ahora necesito 7. ¿Es donde empieza como a complicarse el tema? Cuando ya no coloco 3, sino en ese momento tengo 11 y empiezo a devolver, porque hay que entrar entonces a mirar cómo es el comportamiento. Quiera o no quiera uno, la resolución dice cuando usted pone eso, tiene que cambiar el contador y poner un contador bidireccional. Entonces diría uno, bueno, si ya tengo un contador bidireccional, no debería ser tan complejo matemáticamente al menos, pues hacer una suma y una resta para tener un valor neto. Ahí hay un punto interesante. Si uno puede producir más energía como autogenerador, pero no necesariamente al hacer el neto esto me estoy pasando. ¿Por qué? Porque al final yo tengo, si es un sistema solar, tengo la noche, tengo la madrugada donde no estoy produciendo, me pasé al mediodía, que era un momento de más generación, y me pasé en 3, pero esas dos partes que todavía me faltan, puedan que hayan sido 7, o sea, es decir, todavía estoy comprando al operador de red energía. El tema sí es mucho más grande, y cuando ya tiene que devolverme, pues todavía digamos que ese procedimiento, pues no conozco casos todavía de éxito donde al mes siguiente, que es lo que dice la resolución, tiene que hacerse la devolución monetaria a través de la fórmula que la misma resolución indica. No lo conozco, pero digamos que existe un neteo donde la batería, entre comillas, es la red y devuelve y coloca. Eso tiene que ver básicamente con el sistema de autogeneración. Teóricamente debería desestresar un poco la red. Y si además hacemos sistemas con almacenamiento, siempre hemos pensado que el almacenamiento es costoso hoy, en este momento, pero no podemos dejar de pensar que esto es un tema que en 6 años, 7 años, ya estamos viendo unas proyecciones de precios que lo hacen más interesante, y ahí la estabilidad de la red puede ser muy interesante para mejorar no solamente el servicio como tiempo, sino también como calidad, y también para poder desestresarla, y en algún momento pues me concentro en la operación y el mantenimiento, y de pronto las inversiones en crecimiento pues pueden estar sujetas a mirar no hay regulación que conozca para los temas de almacenamiento puntuales donde el operador de red. Sin embargo, a nivel mundial sí hay casos de éxito
en los cuales se han colocado sistemas de almacenamiento para poder interactuar. Incluso ante una falla se aísla el área y se trabaja con el almacenamiento. Entonces, digamos que sí pueden haber, tecnológicamente existe la factibilidad, no estamos a 50, 40 años de eso, hay la tecnología para hacerlo, es un poco de la voluntad de poder desarrollar tanto la reglamentación como la inversión del tema. Cuando pasamos a sistemas conectados, bueno, este es un ejemplo básico, lo voy a pasar muy rápido, de cómo se debería hacer, calcular los ahorros, etcétera, porque aquí hay un punto importante, los sistemas de autogeneración no compiten contra la fórmula completa. ¿Por qué? Porque yo estoy comparando con lo que pagaría el kilovatio que me entrega mi comercializador contra el kilovatio que estoy generando a nivel interno. Quiere decir que el sistema de autogeneración tiene un atractivo y es que pelea o negocia contra un precio mayor que los otros sistemas. Entonces, teóricamente debe ser mucho mejor. Y recuerdo en alguna conversación con otros ingenieros que han trabajado mucho en el tema de inversores, etcétera, que el sitio donde menos inversores venden en Colombia es la zona atlántica. Entonces es como contradictorio que sea la zona con mayor potencial, pero con la zona de mayor cubrimiento de ventas. Como para ir compartiendo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué falta para que creamos en el tema? Creo que es uno de los mensajes que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué falta para poder creer que esto sí funciona? Ahora, los sistemas conectados a la red, bien ya nos los indicaba, pues de 1 megavatio en adelante, de 5 si son autogeneradores, etcétera, ya estos sistemas empiezan a trabajar con una lógica distinta. Estando conectados a la red ya van al mercado, pero vamos a partir de lo que existe hoy. En este momento, si somos menores de 20 megavatios, si somos entre 0 y 10, no vamos al despacho central. Es decir, no tenemos que ir a bolsa a hacer una oferta de energía para el día siguiente. Si estamos entre 10 y 20 megavatios, es opción del generador ir a la bolsa. Y de 20 en adelante es un generador convencional, como todos los que conocemos, que tiene que hacer su oferta de precios y declaración de disponibilidad para el día siguiente. ¿Dónde empezamos a tener entonces aquí unos temas importantes? La primera subasta que se hizo en enero, que no tuvo un cierre para efectos de únicamente energías renovables, le permitía solamente de plantas de 10 en adelante, es decir, se estaba basando en la reglamentación anterior, voy a poner entre comillas anterior, porque hacía que el generador menor que estuviese entre 10 y 20 obligatoriamente tiene que ir a la bolsa para poder trabajar a la subasta, para poder ir a la subasta. Ahora lo que se hizo fue que se bajó a 5 megavatios y entonces quiere decir que el señor que está de 5 megavatios en adelante tiene que participar del despacho central. Pues en términos generales no es un problema participar del despacho central, es a qué me lleva cuando participo del despacho central. Participar del despacho central implica que cada generador deberá hacer en el día de hoy una oferta para el día siguiente, hora a hora, de su estimación de disponibilidad de potencia, de disponibilidad hora a hora y un precio para esa hora. Lo que quiere decir que va a competir en bolsa de energía. Cuando él se adhiere a eso, quiere decir que antes de 5 de la tarde recibe un programa de generación basado en su disponibilidad y su precio para el día siguiente. Hasta ahí, pues no hay ningún problema, se supone que el precio deberá ser muy económico, que teóricamente deberá salir basado en ese despacho. ¿Qué pide el sistema hoy? El sistema le exige a usted, si es un hidráulico, tiene que hacer su oferta basado en los costos de oportunidad del agua, así está la reglamentación. Y si es un térmico, deberá hacerlo basado en sus costos de combustible, más la eficiencia de la máquina, más los costos de arranque parada de esa máquina, porque está ofertando ese costo marginal de la planta. ¿Qué costo entonces deberá ofertar un generador renovable? Pues si lo hacemos una similitud, deberíamos pensar que también deberían ser costos de oportunidad. Estoy lanzando un concepto que no sé si legalmente aquí el abogado me corrige, pero no hay manera. Al igual que en una hidráulica, así sea grande, pues la hidráulica se basa en los aportes hídricos que le lleguen. Aquí pues estará basado en los aportes de irradiación o en los aportes de viento. No encontraría motivo para que lo hicieran de manera diferente. Entonces supongamos que entra la planta de manera completa con la disponibilidad que colocaron. ¿Qué sucedería posteriormente? Que cuando le hagan la liquidación, y me acuerdo de la mano que colocaste ahí en el MEN, cuando le hagan la liquidación al final del mes,
pues entonces le van a decir generación programada menos generación real. Si eso fue mayor del 5%, ya hago la regla. Si es mayor del 5%, pues págueme la desviación de la generación. Se está indicando en la nueva subasta que va a ser de 5, va a aumentar al 15% ese margen. Pero vayámonos a una planta menor. ¿Cuánto es el 15% de 20 megavatios? Realmente es un margen muy pequeño, con una posibilidad. Es decir, estimar esa consideración va a ser un tema de mucha importancia para quienes quieran participar de estos mecanismos. Y un 15% de una planta de 5, pues yo creo que también tiene una variabilidad interesante o un reto muy grande para el promotor que lo esté desarrollando, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas es bueno saber que, entre otras cosas, al pasar también allá, tendrá un precio que tiene que cumplir con el CERE, que no es más que el cargo de confiabilidad que hay que sumar para poder estar despachado en la bolsa de energía. Entonces, el mensaje sería: sí vale la pena para un generador menor, y voy a concentrarme en un menor, dejar algunos beneficios para entrar en esta parte. Pues vale la pena. O sea, creo que es un reto no solamente de la proyección, sino de la parte económica. Y atendiendo ahora la parte que decía Fabián, tenemos que los costos teóricamente de la tecnología sí son más económicos y está aprobado a nivel mundial. Ya salimos del terreno de la parte tecnológica y de los costos tecnológicos para entrar en dónde está el por qué, si esto es así, no ha habido o por qué no se están desarrollando los proyectos con la velocidad que se esperaba. Esto es una opinión obviamente personal, puede existir cualquier otro tipo de consideración, y es que cuando salimos de esta parte y vamos al banco a pedir el préstamo, entonces vienen una serie de situaciones muy interesantes. Primero, sus equipos tienen que ser banqueables. ¿Qué significa banqueables? Que al banco tiene que convencerle que toda esa lista de equipos que usted está colocando, que entre otras tiene que hacer un diseño, ¿no?, para llevárselo a él, tiene que convencerle que esas marcas podrán sostenerse en el tiempo. Segundo, voy a aspirar a la ley 1715. Hay una mejora muy importante en la ley o en el procedimiento. Ya ni los paneles, ni los inversores, ni los cargadores tienen IVA y aranceles, per se, o solamente por existir, van ahí. Pero el resto de cosas que lleva el proyecto sí tengo que inscribirlo. Si ha cambiado, por favor me corrigen. La resolución lo que me dice es: llévele a la UCA su proyecto detallado. O sea, es decir, tengo que ir con la ingeniería de detalle, modelo, marca, etc. Esto es lo que yo voy a usar, y sobre eso me van a dar unas certificaciones que me van a permitir aspirar a... Bueno, voy a pasar rápidamente aquí para encontrar esta parte. Esos son los 4 beneficios que me da la ley: IVA, arancel, renta y depreciación acelerada. Pero para poder llegar a ese punto tengo que tener el certificado primero de la UPE, después de la ANLA y después inscribirlo ante Comercio Exterior. Cuando yo tengo todo esto, que no son unos procedimientos que toman algún tiempo, muy probablemente hay un riesgo que hay que mencionarlo. Si yo inscribo hoy los proyectos y los inscribí con una hoja de especificaciones de lo que yo voy a colocar, significa que eso es lo que yo voy a instalar. Pero cuando nos vamos al mundo real y compramos en enero o hacemos la negociación con la empresa y hago una negociación de X número de paneles del modelo X y me demoro, vamos a decir, 6 meses en llegar pues, a obtener el certificado, probablemente ese señor que me ofreció a mí a un muy buen precio los paneles me va a decir dentro de 6 meses: vamos a hacer algo, te voy a dar al mismo precio un mejor panel porque ya que él no lo estoy produciendo. No puedo, porque me toca reiniciar todo el proceso para volver a arrancar. Entonces es un proceso que, aunque es interesante, digamos, de seguir, pues no me optimiza, y no estoy hablando solamente para el promotor, estoy hablando a nivel país, porque en teoría estamos mejorando, que es lo que normalmente ocurre. Típicamente los paneles, los aerogeneradores, los inversores se supone que en el tiempo van ganando
con mejor tecnología, mejor eficiencia, y lo estoy bloqueando. Lo que dice Osvaldo nos pasó, conocí el caso de un amigo muy cercano que había presentado el proyecto con paneles policristalinos y pasados 6 meses, 7 meses, el mismo proveedor le dijo, te doy al mismo precio menor monocristalinos. Los monocristalinos tienen una capacidad de producción por lo menos 3 puntos porcentuales por encima que los policristalinos. Pues a pesar de que iba a mejorar la eficiencia, mejorar la producción del sistema, no pudo hacerlo porque tenía que volver a correr 6 meses más para volver a meter los documentos para que le dieran la certificación de UME, ANLA y posteriormente la de comercio. Absurdo. Vale la pena decir que sí ha habido un cambio en el tema de la UME ANLA. Ahora antes se hacía llevando el certificado primero a la UME, después me lo entregaban, lo llevaban ahora hay una ventanilla única. Digamos que hay pasos que muestran un interés en mejorar, pero de todas formas, para efectos prácticos, un industrial que quiera hacer un proyecto de autogeneración difícilmente lo va a tener en el tintero 8, 9 meses, 6 meses, pues porque su interés es empezar a tener un producto lo antes posible. Entonces ahí hay un tema de interés. Entonces creo que con esto estaba intentando ambientar dónde están los puntos buenos, pero dónde están esos retos que vienen. Hay otros retos, por ejemplo, cuando ya llegaste al banco y ya lograste tener, digamos que tenemos todos los productos banqueables de una muy buena marca, viene el segundo problema. Usted tiene un PPA, entonces, bueno, voy a participar en un mercado, voy a comercializar energía. Te pide que exactamente el tiempo por el cual pides la deuda sea exactamente igual al PPA. Al tener, esto sí es una consideración y las personas que sean comerciales, pues creo que pueda que lo compartan. Cuando yo intento llevar un contrato a 15 años, pues el nivel de riesgo para el que lo compra como para el que lo vende aumenta. Entonces quien lo compra va a tender a bajar el precio, porque pues me estoy comprometiendo cuando tenemos baja hidrología, sino lo bajito que está cuando la hidrología. Entonces digamos que las visiones no son de largo plazo, son visiones de 3 a 5 años, cuando el efecto de un niño va, por ejemplo, los efectos niños antes ocurrían entre 5 a 7 años con una duración de alrededor de 9 a 12 meses. Hoy día con todos los temas de cambio climático hemos visto que se ha reducido de 4 a 6 años la frecuencia y ha aumentado el tiempo. Entonces, no sé cómo convencer al sector financiero de que estas son variables nuevas que también tienen que considerar porque no están. Y lo otro es que Colombia pues, necesariamente todas nuestras transacciones son en pesos, mientras que los préstamos muchas veces pues tienden a ser en moneda extranjera, lo cual genera un riesgo de que un promotor lo haga en dólares. Entonces, al hacer la conversión, las tasas aumentan, lo que es muy económico tecnológicamente se vuelve muy costoso financieramente. Entonces, creo que este equilibrio, y pues, dejo esa parte, creo que evolucionaría mucho más rápido integrando al sector financiero con un poco más de empeño en conocer todas estas variables. Yo creo que comparto lo que acaba de mencionar Osvaldo, principalmente algo, digamos, concerniente al mercado de energía mayorista y tiene que ver con ese detalle propio del despacho de la presentación de precio y disponibilidad. En un agente con fuentes no convencionales de energía renovables, hoy cómo funciona, yo tengo que hacerlo antes de las 8 de la mañana del día antes en el cual voy a entregar mi energía o mi disponibilidad. Si hago una desviación, tengo derecho a que mi disponibilidad tenga un cambio. Una vez, 2 horas antes, un redespacho. Si no lo hago, si ya me casé con esa disponibilidad, me penalizan si hay una desviación en mi generación. Pareciera que si yo tengo generación variable, pues es muy probable que eso ocurra. Entonces puede ser que contra el precio que yo estoy contemplando, lo que tenga es un menos, o sea, salga yo a deberle al sistema por esos redespachos o por esas desviaciones que yo llegue a tener en el mercado. Pero aquí solamente, digamos, para cerrar un tema, en la parte conceptual y en la parte de filosofía, nosotros desde la firma somos muy pro subasta, pro renovable. Y con estos comentarios no queremos desincentivar nunca que se desarrolle, que no se entienda mal el mensaje, que se desarrollen las fuentes no convencionales de energía renovable. Lo que queremos ser es responsables y enlistarle a todos los inversionistas, a todas las personas que realmente hay que conocer para dónde se va.
el punto de partida, desde luego, es la instalación de equipos y listo, hay unos componentes especiales ahí, pero ¿para dónde se va? Es muy importante que los agentes y los nuevos players que llegan al sector identifiquen realmente lo que implica estar en el mercado, porque puede ser muy cierto, quizás, y aquí algunos han hablado de teoría de juegos, en donde le dicen a uno, maravilloso, me bajaron a 5 megavatios, ahora puedo participar, pero no te han dicho todavía, o todavía tienes que revisar es que estando en 5 megavatios sí puedes participar, y puede ser que la intención gobierno de garantizar la participación de diferentes agentes se cubra, lo logré, pero ¿a qué precio? Porque nunca le informé lo que implicaba entrar en el despacho. Entonces toda esa serie de cosas es lo que nosotros desde la firma queremos siempre poner sobre la mesa, y es que se identifique todo para poder tener las reglas claras cuando uno participa en el mercado. Simplemente, y para complementar esta parte, no se trata de exacto de no hacerlo, se trata de lo que vaya a hacer, hágalo informado, o sea, conozca todas las variables que necesita para que tome su decisión de riesgo, de negocio, como lo deba tomar. De pronto algunos dirán, yo no voy a la subasta, voy a la PPA, otros dirán, yo sí voy a la subasta, me voy a jugar mi bloque de 7 a 17, puedo establecer cualquier otra estrategia comercial, me puedo ir de entrada con otro generador, con soporte, en fin, digamos que en esta subasta lo bueno es que se ha abierto algunas opciones que no existían en la anterior y que pues se ve que hay una intención de mejorarlo. Obviamente todavía faltan para que entren jugadores. La ley 142 informal dice que debe haber una pluralidad de agentes de mercado, y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Entre más competencia y más agentes tengamos en el mercado responsablemente ingresados al BID, pues la competencia sí deberá ejercer que esa fórmula tenga mejores criterios. Pero de pronto, como está ahora, pues todavía existe que el mercado natural puede que esté radicado en muchas empresas, vamos a decir, integradas verticalmente, por su naturaleza. Pues yo tengo dos apreciaciones, una con mi amigo Fabián. Vamos primero con la sencilla, con el tema de despacho. Pues en uno de esos cafés con Osvaldo, que vamos a cambiar el nombre, vamos a colocarle pues Café Verde. Hombre, en el redespacho, que hay que hacer redespacho 2 horas antes, decíamos, hey, ¿cómo voy yo a disponer de que la nube, de que una nube me pasó a las 12:05 del mediodía, a las 10 de la mañana? Eso no lo sé. Por lo tanto, ¿a qué voy? Por lo tanto, la filosofía de redespacho y la filosofía de la CRED debe cambiar bajo estas condiciones, porque ya no son condiciones de cerrar una llave, estoy colocándolo coloquialmente, ¿sí? Un tema de válvula, un tema de un full oil, sino un tema climático. O sea, el redespacho, ahí se cae la teoría del redespacho como tal, porque el redespacho funciona es porque ya tú tienes unos indicativos hidrológicos que ya no te van a variar de una hora a otra hora. Muy difícil, a menos que pase alguna cuestión natural, sobrenatural. Pero con el tema del sol y viento, pues es variable, muy variable. O sea, tú ahorita sales aquí y a las 7 de la mañana hace sol y a las 10 un aguacero. ¿Cómo entro yo con el tema del despacho? O sea, ahí se me cae todo ese tema. O sea, que ese 15%, ese 15% se me sale de la franja, ¿cierto? Implicaría que tienen que empezar a pensar también en establecer, por ejemplo, hoy día existen centros de control, ¿verdad? Para transporte principalmente. Y la generación tiene sus centros de gestión y muchas veces los representan algunos otros agentes. Muy probablemente estos centros de gestión o de control de agentes de energía renovable tienen que empezar también a pensar un poco diferente. No estoy diciendo que no exista o que el redespacho de las 2 horas sea suficiente o no, pero sí implica que hay que cambiar un poco el chip para poder tener una gestión del tiempo y una gestión de la parte eléctrica. Cómo hacer que los dos estén coexistiendo de manera que puedas hacer un redespacho, y probablemente haya que cambiar algunos temas de redespacho a que no sean 2 horas sino un tiempo menos. Y yo sé que los señores de XM no les va a gustar que sea menos tiempo, porque es una responsabilidad también muy grande correr un redespacho con una cantidad de máquinas, porque no es solamente esa área, se hace un redespacho de todo el sistema al mover cualquier sistema de generación. Vale. Un poco es que no quiero dejar en el ambiente de que yo estoy en contra a la fuente, no, sino es que yo digo, voy a entrar con una fuente renovable, las condiciones
de juego me tienen que cambiar. Se me tienen que adaptar aleatoriamente, porque es que no es un tema estable, es un tema inestable. Entonces ahí, pues es que lo legal me lo tengo que llevar a lo técnico. Ok, sí, eso era lo que decíamos, tecnológicamente que ya ha habido pues desarrollo. Mira, lo que yo te quiero decir es esto. No es lo mismo que tú generes con una unidad centralizada que con una tecnología extreme. Yo creo que ustedes manejan bien el tema. ¿Por qué? Tú hablaste, por ejemplo, en el caso, un ejemplo hipotético de las nubes. Para eso, hoy día tecnológicamente ha habido desarrollos. Un equipo que puede venir como en el campo del nuestro, que tiene 12 MPPT, que lo que busca es eso, que cuando tú tengas una contingencia de ese tipo, el equipo sigue generando, busca el máximo punto de potencia que tiene para seguir entregando la potencia que él recibe. Lo mismo el tema de confiabilidad. Por eso se dice o se le recomienda a muchos de los nuevos generadores, a los generadores, que cuando van a hacer parques entre 1 y 20 megavatios, revisen el tema de mirarlo con tecnología extreme. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que salga una unidad centralizada a que salga un solo equipo. En el caso nuestro, por ejemplo, en la zona norte, que serían 175 kilovatios. Ustedes ahorita dijeron, la norma que dice, el 15%, eso da 1.5 kilovatios. Mientras que una unidad, por ejemplo, centralizada, hoy día están fabricándose de 5 megavatios. ¿Qué pasa? Que la gente cuando mira uno a uno, cogen un inversor de 5 megavatios con uno chiquitico stream, no les da, pero no ven los diferentes beneficios que son de todo tipo, incluyendo el tema que tú has dicho del redespacho. Entonces, eso se está revisando. Creo que antes de ayer y ayer estaban, no sé, en el tema de... Sí. Estaban discutiendo todos esos tópicos. Se está discutiendo. Correcto, o sea, creo que no han terminado. Era hasta hoy, hasta el 16, que tenían que entregar discutir la ley 60 de la CRE. Entonces, es diferente. Inclusive tecnológicamente, los costos en las dos tecnologías es diferente. Y si tú te das cuenta, la mayoría de los proyectos que se han desarrollado en el país hasta hoy día, van en ese rango de 1 a 20 megavatios. Que se están construyendo otros más grandes, sí, están todavía en procesos. Correcto, pero es el único, o sea, sí, exactamente. Y si te das cuenta, en el tema de riesgo, volvemos a lo mismo. El tema, esos proyectos grandes, a partir de 30 megavatios, entrarán con la tecnología centralizada y tendrán sus riesgos, pero nosotros, ya te digo, la tecnología ha ido ayudando a eso. Gracias. La otra observación o la otra apreciación con Fabián, es que, hombre, yo hago un ejercicio básico. ¿Y cuál es el ejercicio básico? Si se acuerdan, la fórmula, hay 4 componentes, la T, la G, la D y la C. Esas son 4 empresas. Pueden haber 4 empresas ahí. Es decir, son 4 personas diferentes, que lo que uno hace va a afectar a los otros. Generación me afecta. ¿Por qué? Y no me mire para el cielo. ¿Por qué? Porque cuando tú estructuras un proyecto de transmisión, cuando tú estructuras un proyecto de distribución, ¿tú qué estructura? Tú dices, voy a hacer una inversión, la voy a recuperar con base en la demanda, en una demanda que tengo, una demanda proyectada, y la voy a recuperar en tanto tiempo. Ok, vamos entonces, sí, pero lo que es transmisión y distribución van asociados a la demanda. La demanda porque a la disponibilidad de los activos. Es decir, no es lo que pase de energía a través de la línea, lo que se cobra la disponibilidad de la línea, úselo o no lo use, porque se supone que fue diseñada a partir de las proyecciones, etc. O sea, no tiene, quiere decir que esos costos
van de una forma distinta, legalmente hablando. Ahora bien, ¿quién sí está o quién sí depende de la demanda? Pues el comercializador, porque es lo que vende, y el generador, que es el que vende. Los otros dos términos, vamos a decirlos en los términos como se utiliza comercialmente, son pasivos, es decir, ellos no juegan dentro de la comercialización desde el punto de vista dinámico de esta parte. Sin embargo, ellos tienen unos compromisos con el sistema donde la disponibilidad es lo que se les evalúa. Por eso, un transportador debe estar muy pendiente, debe tener su centro de control y debe tener todas las herramientas para poder mantener la disponibilidad en mínimo el valor que la reglamentación le pide. Ahora bien, quiere decir que financiar un proyecto de transmisión muy probablemente va a ser mucho más atractivo para un banco porque es una fuente segura, regulada, etc. Y por eso las aperturas que hace la UCME en los planes de expansión pues tienen unas licitaciones muy claras y, por cierto, muy estricto su procedimiento. Cuando vamos a un generador, a este señor sí le toca ir a un banco a mostrar cómo va a vender la energía, cómo va a ser su proceso de comercialización y cuáles son sus riesgos. Entonces, a él sí le toca como abrir unas cartas diferentes. Por eso que ahorita hablábamos de que el generador, bueno, el comercializador finalmente tendrá que colocar una garantía, pero puede ir creciendo, puede tener una demanda pequeña, coloca una garantía pequeña, compra un comercializador, gana una energía, verá si se expone o no se expone a comprar en bolsa, pero finalmente el generador sí tiene un peso muy importante financieramente. Ahí es donde viene el tema de los riesgos financieros. Cuando tú estructuras un proyecto de venta de energía y eres generador, las proyecciones de consumo juegan un papel muy importante. Si tú te vas a un riesgo muy optimista, a un nivel, muy optimista, y no se cumplen tus expectativas, pues el promotor no va a ver los objetivos alcanzados y seguramente el mercado comienza a perder interés. Entonces, aquí lo importante es definir los perfiles o las curvas de consumo para que el que haga la inversión la base en una curva o una proyección real y realmente se cumpla la tasa interna de retorno que él espera recibir en el tiempo, y eso automáticamente va a bancabilizar más los proyectos. Pero es donde entra el tema de las renovables. ¿Cómo tú proyectas? Una cosa es proyectar la demanda y otra cosa es proyectar la producción del sistema. Ese es el gran interrogante que todavía en parte no bancabiliza este tipo de proyectos. Sí, ahí ya estaré digamos, siguiendo con la línea. Sí. Claro que sí. Mira, buenas tardes. El tema que estamos tratando es como armar un rompecabezas con piezas diferentes, ¿cierto? Fíjese el enredo que tenemos en tratar de introducir la generación a través de fuentes de energía no convencionales con las energías propias fósiles, ¿cierto? Y tenemos un enredo tanto técnico, financiero, regulatorio, etc. Aquí deberíamos nosotros, como ingenieros, proponer al gobierno que la matriz de generación de Colombia sea así incorporada por todas estas fuentes, convencionales y no convencionales, pero por caminos diferentes. ¿Por qué? Porque estamos tratando de encontrar una aguja en un pajar, introduciendo las fuentes no convencionales de energía en las energías renovables, en las energías convencionales. ¿Qué hace eso? Hace que tengamos este enredo. Hombre, no es lo mismo hacer un mantenimiento, un panel solar, que una turbina de 60.000 etapas, de 30 etapas. En fin, entonces, no es lo mismo. Entonces, yo aquí, como ingeniero, realmente yo estoy viendo esa necesidad. Fíjese que de toda esta conversación que hemos tenido, estamos como que trasladándonos, hacia el punto más fácil, que es la generación menos de 1 megavatio. En ese punto sí podemos entrar muchos, pero es por la condición que tenemos en la matriz, que queremos introducir en la matriz totalmente con la misma regla de juego que tenemos desde hace muchos años a la energía no convencional.
A ver, bueno. Yo no voy a entrar en ningunos detalles en los cuales han entrado todos. Me parece excelente los aportes que han hecho sobre esto. Voy a tocar dos temas, son unos temas anteriores a lo que es para entender mejor en el mercado de energía. Nosotros sabemos que el negocio de la electricidad siempre se ha definido en términos económicos como un monopolio natural. ¿Cierto? ¿Qué significa un monopolio natural? No es que la palabra natural no tiene nada que ver con eso, simplemente es que se da que por su propia construcción y naturaleza, digámoslo así, naturaleza, entonces pocas personas pueden manejar el tema o pueden manejar un negocio en particular. Ok, eso está bien. ¿Qué va a pasar con la introducción de las energías, por ejemplo la solar fotovoltaica o la generación, mejor la energía solar fotovoltaica que la eólica? La eólica sigue como que sigue un poquito el paradigma de la generación convencional a gran escala. O sea, que la eólica no vamos a tener unos molinos de viento colocados en cada casa, esa no es la idea. Pero sí podría ocurrir que podríamos tener, ya se está dando, paneles solares en cada casa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eso incide en este tema, en que va a haber una disminución, una de las barreras de entrada que son altísimas en la generación convencional a gran escala. Estamos hablando de las térmicas, las hidráulicas a gran escala. Hay unas barreras de entrada fuertes, que eso es lo que hace que el negocio de la electricidad goce de unas ventajas que no tiene el negocio de la industria de los zapatos, ¿de acuerdo? Ni la de los huevos, ni nada de eso. ¿Okay? Tiene unas preventas y unas ventajas muy particulares debido a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta introducción de nuevos componentes o nuevos jugadores, y voy a poner un ejemplo, por ejemplo el de Airbnb, el ejemplo de los taxis, Uber y todas esas cuestiones que ha producido, ha cambiado completamente el paradigma. En el tema de las drogas, o sea, de la venta de marihuana, de la venta de cocaína, heroína, con este tema de la comercialización, que ya no se sigue el esquema normal, es que hay un gran proveedor y hay unos señores, unos dealers, como dicen los norteamericanos, que son los que analizan este asunto de la compra por mayor para el menudeo. Entonces se han introducido con la red, con la web profunda, la deep web, se han introducido unos nuevos jugadores, los cuales han abaratado el costo de la droga. Ese ha sido el efecto que se da. Y es natural pensarlo. ¿Por qué? Porque hay jugadores que sin ser, no están interesados en ser los grandes distribuidores, pero sí son los que están vendiendo, llegando a todas las personas. ¿De acuerdo? Estas ideas se encuentran en el libro de Narconomics, que me acabo de leer, un libro súper interesante que se lo recomiendo. Es del editor en jefe de Corbyn, de la revista de Londres. Entonces, analiza el tema de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el tema volviendo a la electricidad, no en el tema de las drogas, por favor, dejémoslo ahí. En el tema de la electricidad, entonces, estos jugadores van a cambiar el paradigma. No es el paradigma de las grandes distribuciones. Y entonces coincido totalmente con lo que dice Fabián, que es decir, ¿qué pasa con la transmisión? Es que está ocurriendo, usted lo mencionó, está ocurriendo que en este punto estamos tratando, yo interpretaría, que estamos tratando de adaptar una camisa, un vestido, que es un esquema que funciona muy bien para el gran monopolio de la electricidad, para tratar de adaptarlo a las nuevas tecnologías de, por ejemplo, solar fotovoltaica, que son dos cosas muy diferentes. O sea,
no es el gran mercado grande que vamos a distribuir. Fíjense que ahí está el problema. Están adaptando, están pensando en el tema de grandes granjas solares. No, ¿por qué no pensar en el mercado de las pequeñas granjitas que se van a... O sea, las granjas, esas granjas que tienen para el pan coger, digámoslo así, una granjita para pan coger, cada parte en cada casa se instale, y eso va a cambiar totalmente. Eso cambia, tiene un impacto tiene que tener un impacto en el precio, necesariamente. ¿Por qué? Porque tenemos que necesariamente cambiar los componentes del precio de la electricidad. Usted dice muy bien, Osvaldo, tú dices, hombre, es que se está pagando en la disponibilidad de tener, etcétera, etcétera. Pero el que está generando su propia energía dice, a mí qué me importa, si yo recibo la energía del sol, yo voy a seguir disfrutando del sol. Otro paradigma, hago un corte aquí, tiene que ver con el tema de la confiabilidad, que la confiabilidad tiene que ser el 99 puntos, o el 90, el 95, el 98, el 99. Ojo, uno tiene que tener en cuenta en economía lo que se llama la disposición a pagar. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo estoy dispuesto a pagar un precio más bajo, asumiendo que voy a tener un servicio de menor calidad, ¿cierto? Pero mi precio es ese. Entonces yo pienso que en el tema de la electricidad, la gente que está desconectada, que no tiene una conexión permanente, está dispuesta a pagar algo menos, pero no tiene la confiabilidad del 99.99%. Si ellos no tienen confiabilidad, tienen una confiabilidad del 1%, del 0%, oye, tener una confiabilidad del 80% les parecerá maravilloso. Entonces, ojo con esto, nos han metido mucho el tema, el precio, asociado a esto al precio, de que tenemos que tener una confiabilidad igual que la que están pregonando los que tienen los norteamericanos y toda esa cuestión. No, nosotros tenemos que ubicarnos en lo que estamos y tenemos que ubicarnos en nuestra región y tenemos que ubicarnos en que no necesariamente nuestro esquema es el interconectado. Tenemos que vivir con esa realidad y veremos que las cosas van a cambiar. Entonces, yo estoy... El tema del almacenamiento es interesante. El tema del almacenamiento definitivamente nos va a cambiar, tiene que bajar necesariamente. El problema ahorita está... Además, es un elemento que podría servir para mejorar la calidad de suministro. El tema del almacenamiento mejora la confiabilidad o la forma de onda que vamos a recibir nosotros, necesariamente. Y eso pasará algunos años y verá que la cosa cambia, que el precio va bajando tremendamente. El tema, quiero tocar un tema que de pronto no es lo que estamos aquí manejando, pero yo quiero ponerlo sobre el tapete. El tema es un tema muy local, es el tema del manejo de los impuestos y la factura de electricidad. Ya han subido muchísimo los impuestos, los dos impuestos que tenemos, los tres impuestos que tenemos nosotros aquí, y eso tiene un impacto sobre en la gente, en el usuario. Es decir, tenemos tres impuestos: el impuesto del alumbrado público, todos los conocemos; el impuesto de la seguridad ciudadana, peor; el impuesto de el 20% de la contribución. Eso debe ser una bandera de lucha que tenemos que quitar, eliminar. Que eso lo cobren como el predial, punto. Porque lo que encarece el tema de la electricidad es el tema del alumbrado público para los industriales y el tema de la seguridad ciudadana para todos. O sea, yo me gasto en electricidad 50.000 pesos, pero tengo un impuesto de 120.000 pesos. ¡Qué locura! Tengo que pagar 170, ¿cierto? Entonces, eso está mal, ya estamos desenfocados completamente. Entonces, a mí me parece que eso tenemos que meterlo. Eso es una cuña aquí, una digresión un poquito. Y le quería comentar. Para mí como usuario, claro, cuando veo el valor, porque a mí me toca pagar ese valor. Pero cuando uno hace el análisis que acaba de hacer, el señor comercializador le está cobrando. Lo que está haciendo es que está recaudando otras cosas que posiblemente deben tener una metodología diferente. Correcto. Sí, porque
tú ves el recibo y luego lo haces. Si decir que este lejos está mal, lo que quiero decir es que esa palabra es para que el costo de la energía es el que está comercializándose con la fórmula. Y ya finalizo con esto, está el tema de la estigmatización de la gran generación hidráulica.